¿Dónde está Lupao? Upao, pero por eso. Lupao, Upao. No lo veo. ¡Ah! Upao, Universidad Privada Antenor Rego. Es muy importante saber quién es él. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta del porqué de la importancia del nombre y la universidad. Este personaje y su legado es muy importante. Por algo estamos aquí, ahora, en 2026. Por eso les vamos a informar un poco más de él. En el siglo XX, el Perú se vio afectado por una gran serie de desigualdades. Los ricos poseían la mayoría de la riqueza y los pobres se veían obligados a trabajar largas jornadas laborales, donde se veían sobreexplotados. A esto hay que sumarle una serie de acontecimientos de gama mundial, los cuales también afectaron el pensamiento latinoamericano. Tenemos a la Revolución Mexicana, que despertó un sentimiento de justicia entre los jóvenes, a la Primera Guerra Mundial, que demostró las consecuencias de la violencia, a la Revolución Rusa, que nos mostró nuevos modelos de gobierno, y por último, a la reforma universitaria, la cual hizo que las universidades se volvieran más democráticas y más sociales. En medio de todo esto apareció un gran pensador, el cual combatió todo esto no con armas, sino con conocimiento. Y él fue El Grupo Norte fue un movimiento intelectual y cultural que nació en la ciudad de Trujillo, teniendo como principal líder a Antenor Rego. Como fue escritor, periodista y además filósofo, impulsó el pensamiento crítico, además de la innovación y asimismo el desarrollo del Perú. Impulsó a jóvenes promesas como lo fueron César Vallejo. Además, dejó un legado importante en la ciudad de Trujillo y cambió así la forma de ver la cultura y la literatura. Antenor Rego comprendió que los problemas del Perú no podían resolverse copiando modelos extranjeros. Creía fielmente que nuestro país debía descubrir su propia identidad, comprender su historia y construir su propio camino. Para él, el conocimiento no tenía sentido si este no servía para transformar la sociedad. Pensaba que educar no consistía únicamente en solo transmitir información, sino más bien en que educar era formar personas capaces de pensar con libertad, cuestionar su realidad y asumir su responsabilidad frente al país. Sus estudios mostraban que él concebía la educación como un proceso de desarrollo integral del ser humano y a su vez un vínculo permanente entre la universidad y el pueblo. El pensamiento de Antenor Rego se basaba en una idea poderosa. Decía que el pueblo no podía progresar si es que no dejaba de pensar por sí mismo. Es por eso que Antenor defendía una educación más que nada libre, humanista y comprometida con su realidad. Decía Antenor Rego que el conocimiento debería de salir de las aulas y plasmarse en el pueblo. Él, más que nada, decía que el conocimiento debería convertirse en un servicio, que la cultura debería fortalecer lo que es nuestra identidad y que el pensamiento crítico debería ser una herramienta fundamental para nosotros tener la potestad de hacer que nuestro país se desarrolle. Y decía que los profesionales no solamente deberían dedicarse a ejercer su profesión, sino que deberían de convertirse en ciudadanos capaces de poder hacer una mejor gestión para el Perú. Han pasado más de 50 años. Sí, 50 años desde que Antenor Rego falleció y sin embargo, varias de sus preguntas siguen vigentes actualmente. Preguntas tales como ¿cómo lograr un país más justo? ¿Cómo lograr estudiantes críticos? ¿O cómo lograr que la educación transforme la sociedad? Cada vez que un estudiante investiga, cuestiona u utiliza sus conocimientos para mejorar la comunidad, mantiene vivo el legado de Antenor Rego. Porque el pensamiento de Antenor Rego no vive únicamente en los libros, sino también en las aulas, en las bibliotecas o en cada vez que un joven comprende que aprender no es únicamente estudiar, sino asumir una responsabilidad con nuestro país y nuestra sociedad. Por eso, la mejor conclusión es recordar que su mayor propósito fue formar personas capaces de pensar con libertad. Por ello, hacerles entender que la educación sí puede generar un cambio del país, pero nunca olvidando que la formación no solamente basta, tenemos que actuar junto a nuestra realidad y transformarla, porque si el pensamiento no sirve, abajo el pensamiento.